presidente del Banco Central, José Gregorio, expuso en ICARE el informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre. En la oportunidad, la máxima autoridad del instituto emisor argumentó cómo podría darse el escenario esperado de crecimiento para la economía chilena de entre 4,5 y 5% y lo que ocurrirá con los programas de estímulo diseñados para reactivar a la economía. Pasemos a ver y escuchar parte de la presentación de José Gregorio. Pero vemos nosotros que las presiones inflacionarias a nivel global permanecen bastante bajas. Siempre uno tiene que estar alerta a los riesgos inflacionarios, pero sin duda no es el mayor riesgo que enfrenta hoy día la economía mundial. El mayor riesgo puede ser que los temores al rebote inflacionario lleven a un retiro anticipado de los estímulos monetarios y fiscales en el mundo, y eso podría hacer más lenta la recuperación. El escenario base considera que la actividad va a tener este año una caída entre menos 1,5% y menos 2%. Mayor que lo que había en mayo, no muchas diferencias de lo que había en la encuesta expectativa. Me río porque un amigo mío que está por aquí, a principio de año me dijo que la economía va a caer en menos 1,5%. Pero la verdad es que el panorama era bien distinto en enero de lo que es ahora. Entonces, lo que pasa es que han cambiado las condiciones. Hacia el próximo año, el crecimiento debiera estar entre 4,5 y 5,5. Y este crecimiento, quiero aclarar, este crecimiento significa un cierre de holguras bastante moderado. Porque si nosotros consideramos que el producto de tendencia, es decir, cuánto crece la actividad a la cual la economía podría producir en pleno empleo, pongámoslo así. Esa actividad está determinada por cuánto crece la productividad, que uno toma un promedio, y por cuánto crece el capital, fundamentalmente. Hay otras cosas, pero el capital. La inversión ha caído muy fuerte, por lo tanto tenemos menos capital para producir. Y si uno podría haber dicho hace unos años el crecimiento tendencial de la economía era 5, hoy día está más cerca entre 4 y 4,5. ¿No es cierto? En el presupuesto, el que determinó el comité de expertos, es una cifra similar. Entonces, cuando uno dice la tendencia del PIB está a 4, 4,5, cualquier crecimiento menor que eso significa que las brechas se siguen ampliando. ¿Eso qué significa? Que habría aún menos inflación de la que tenemos, porque estaríamos con mayores brechas. ¿Y qué implicaría eso? Que la política monetaria debiera responder siendo aún más expansiva de lo que es o de lo que prevemos nosotros en el informe que será. De manera que lo que quisiera aclarar de partida es que esta cifra no es una cifra fuera de... Esto simplemente significa que esa brecha, en vez de abrirse, se va a ir cerrando. Y eso es coherente con que la inflación va a ir retomando, se va a ir acercando a la meta. ¿Y qué es lo que va a acompañar todo eso? Una política monetaria coherente con eso, que va a ser muy expansiva por varios trimestres más. El crecimiento mundial, hay bastante incertidumbre, ¿no es cierto? Y hay gente que opina que el crecimiento de Estados Unidos va a ser relativamente lento, y gente que opina que puede ser más acelerado, pero hay bastante incertidumbre por ahora. Estos son nuestros supuestos. Petróleo, próximo año 77, 2011, 80, todavía precio de petróleo bastante alto, ¿no es cierto? Precios del cobre en general, precios de commodities bastante elevados. Se estima el tipo, respecto al tipo de cambio, pues ya voy a ir terminando, ¿cierto? El tipo de cambio ha tenido vaivenes, está en niveles que serían coherentes con fundamentales de largo plazo. Nosotros asumimos que se va a mantener en niveles como estos, y eso debería ser lo que nosotros usamos como supuesto para el próximo par de años, y que es coherente con el hecho que también el tipo de cambio está en niveles comparables con sus promedios históricos. Desde el punto de vista de política monetaria, se estima que la política monetaria va a permanecer con esta tasa baja por un tiempo prolongado. El estímulo monetario podría empezar, esto es lo más probable, pero podría empezar a retirarse de manera gradual hacia el segundo trimestre del próximo año. Esto simplemente para explicarle, esto es lo que nosotros tenemos que hacer de tasa para que nuestras estimaciones cuadren con la meta de inflación, y eso, por razones de transparencia, para poder decirlo, eso es lo que nosotros esperamos que ocurra, que es muy similar
otras veces no es tan similar, pero es muy similar a lo que el mercado tiene implícito en los precios de los activos. Una situación de una política monetaria bastante expansiva por mucho tiempo y cuyo estímulo empezaría a retirarse gradualmente, manteniéndose en una situación expansiva hacia el segundo trimestre del próximo año, y muy similar a lo que nosotros vemos que está ocurriendo en otros países del mundo, donde Chile, y aquí estamos viendo incluso otros países, parte importante eso por la menor expresión inflacionaria, a pesar de que estamos con situación de actividad mucho mejor que muchos de estos otros países, ¿no es cierto?, habría un retiro gradual en el mundo entero de las políticas monetarias. Déjenme concluir entonces respecto al balance de riesgo. Lo que yo le he presentado es el escenario central, sujeto a mucha incertidumbre, ¿no es cierto?, pero el balance de riesgo lo consideramos desde el punto de vista de crecimiento e inflación equilibrado. Las turbulencias como las que vimos el año pasado, financieras, es poco probable de que ocurran nuevos tipos de turbulencia, en particular con la agudeza de lo que ocurrió. De manera que los riesgos, más que por el lado financiero, estarían viniendo por el lado del cuadro de inflación y actividad mundial. Existen riesgos y discusiones en ambos sentidos. Es posible que haya una recuperación muy rápida en el mundo y que eso signifique mayores presiones inflacionarias, o también podría ser de que esta recuperación vaya más lento, y algo que nosotros vamos a tener que monitorear. Déjenme finalizar con un par de cosas, ¿no es cierto? Como les dije yo, la normalización monetaria se iniciaría hacia el segundo trimestre del próximo año. Los próximos trimestres son claves para evaluar cómo vamos a ir retirando este impulso monetario, ¿no es cierto? Algo que nosotros también aprendimos de muchos episodios anteriores es que un retiro del estímulo monetario adelantado puede tener muchos costos en términos de permitir que la recuperación se asiente. Y por eso, sin duda, es de las cosas que uno tiene que ver con mucho cuidado. Porque, por otro lado, uno tiene que evitar que se vayan a incubar presiones inflacionarias incoherentes con la meta, que al final, ¿no es cierto?, terminan haciendo mucho más difícil el proceso de ajuste. Así que con eso nosotros vamos a seguir evaluando. Es particularmente importante, y si hay una cosa que uno ha aprendido en la práctica de este último tiempo, es particularmente importante actuar con flexibilidad, con mucho juicio para ver las señales de los riesgos que estamos enfrentando. El mundo, sin duda, está mucho mejor de lo que estaba hace 9 meses atrás, ¿no es cierto? La economía chilena está en una senda de recuperación, pero existen todavía muchos riesgos y nosotros vamos a tener que seguir con mucho cuidado para seguir actuando con flexibilidad. La tarea no está hecha, estamos a mitad de camino y sin duda hay que completarla. Muchas gracias.